Hoy nos toca el capítulo número 7 del segundo libro de Reyes. El capítulo número 7 del segundo libro de Reyes. Padre, leemos tu preciosa palabra en el nombre del Señor Jesucristo. Dice: Dijo entonces Eliseo: Oíd palabra de Jehová. Así dijo Jehová: Mañana a estas horas valdrá el seah de flor de harina un siclo, y 2 seah de cebada un siclo, a la puerta de Samaria. Y un príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoyaba, respondió al varón de Dios y dijo: Si Jehová hiciese ahora ventanas en el cielo, ¿sería esto así? Y él dijo: He aquí tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. Había a la entrada de la puerta 4 hombres leprosos, los cuales dijeron el uno al otro: ¿Para qué nos estamos aquí hasta que muramos? Si trataremos de entrar en la ciudad por el hambre que hay en la ciudad, moriremos en ella. Y si nos quedamos aquí, también moriremos. Vamos pues ahora y pasemos al campamento de los sirios. Si ellos nos dieren la vida, viviremos. Y si nos dieren la muerte, moriremos. Se levantaron pues al anochecer para ir al campamento de los sirios. Y llegando a la entrada del campamento de los sirios, no había allí nadie, porque Jehová había hecho que en el campamento de los sirios se oyese estruendo de carros, ruido de caballos y estrépito de gran ejército. Y se dijeron el uno al otro, unos a otros: He aquí el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros a los reyes de los heteos y a los reyes de los egipcios, para que vengan contra nosotros. Y así se levantaron y huyeron al anochecer, abandonando sus tiendas, sus caballos, sus asnos y el campamento como estaba. Y habían huido para salvar sus vidas. Cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento, entraron en la tienda y comieron y bebieron, y tomaron de allí plata y oro y vestidos, y fueron y lo escondieron, y vueltos entraron en otra tienda, y de allí también tomaron y fueron y lo escondieron. Luego se dijeron el uno al otro: No estamos haciendo bien. Hoy es día de buena nueva, y nosotros callamos. Y si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues ahora, entremos y demos la nueva en casa del rey. Vinieron pues y gritaron a los guardas de la puerta de la ciudad y les declararon diciendo: Nosotros fuimos al campamento de los sirios, y he aquí que no había allí nadie, ni voz de hombre, sino caballos atados, asnos también atados y el campamento intacto. Los porteros gritaron y lo anunciaron dentro en el palacio del rey. Y se levantó el rey de noche y dijo a sus siervos: Yo os declararé lo que nos ha hecho los sirios. Ellos saben que tenemos hambre y han salido de las tiendas y se han escondido en el campo diciendo: Cuando hayan salido de la ciudad, los tomaremos vivos y entraremos en la ciudad. Entonces respondió uno de sus siervos y dijo: Tomen ahora 5 de los caballos que han quedado en la ciudad, porque los que quedan acá también perecerán como toda la multitud de Israel, que ya ha perecido. Y enviaremos y veamos qué hay.
Tomaron pues 2 caballos de su carro, y envió el rey al campamento de los sirios diciendo: id y ved. Y ellos fueron y lo siguieron hasta el Jordán. Y he aquí que todo el camino estaba lleno de vestidos y enseres que los sirios habían arrojado por la premura. Y volvieron los mensajeros y lo hicieron saber al rey. Entonces el pueblo salió y saqueó el campamento de los sirios. Y fue vendido un seah de flor de harina por un siclo, y 2 seahs de cebada por un siclo, conforme a la palabra de Jehová. Y el rey puso a la puerta aquel príncipe sobre cuyo brazo él se apoyaba, y lo atropelló el pueblo a la entrada, y murió, conforme a lo que había dicho el varón de Dios cuando el rey descendió a él. Aconteció pues de la manera que el varón de Dios había hablado al rey diciendo: 2 seahs de cebada por un siclo, y el seah de flor de harina será vendido por un siclo mañana a estas horas, y a la puerta de Samaria. A lo cual aquel príncipe había respondido al varón de Dios diciendo: si Jehová hiciese ventanas en el cielo, ¿pudiera suceder esto? Y él dijo: he aquí, tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. Wow. Y le sucedió así, porque el pueblo le atropelló a la entrada y murió. Bendita la palabra del Señor. Vamos entonces al inicio. Dijo entonces Eliseo: oíd palabra de Jehová. Fíjense cómo comienza la expresión. Eliseo habla y dice: oíd palabra de Jehová. O sea, escuchen lo que Dios dice. Eso es lo que está queriendo decir. Porque cuando Eliseo habla, o cuando habla un profeta que es de Dios, no habla de sus propias palabras, no habla lo que cree, no habla lo que piensa, no habla lo que le parece. Cuando un verdadero profeta que viene de verdad de Dios habla lo que Dios le está mostrando en el momento, lo que Dios le está hablando, lo que Dios le está revelando. Entonces dijo entonces Elías: oíd palabra de Jehová. Así dijo Jehová. Fíjense, es Dios quien habla, es Dios quien muestra. Ahora se han presentado casos donde un profeta de Dios ha hablado, pero puede ser que en esa oportunidad que habló, no fue Dios quien habló. Puede ser que sí escuchó una voz, pero puede ser que esa voz que escuchó no fue voz del Espíritu Santo de Dios. Recuerden que cuando la persona, ese hijo o hija de Dios, cuando se contamina, el mensaje no sale limpio. Si en la persona de alguna u otra manera se contaminó, puede que en ese momento esté escuchando otra voz y piensa que es la voz de Dios, pero es la voz del enemigo. Recuerden que ya hemos leído casos así. Entonces, eso pasa hoy en día. Muchas veces no que la persona no sea de Dios, sino que puede ser que esté contaminado. Hay un espíritu que está operando de mentira, un espíritu que viene de parte de las tinieblas. Y como dice la Biblia, por eso que la Biblia nos manda que nos tenemos nosotros que limpiar de toda contaminación de carne y de espíritu. Porque nosotros como humanos, como seres humanos de carne, claro que nos contaminamos. Por eso es que todo hijo o hija de Dios debe saber guerra espiritual. Debe de aprender a autoliberarse.
porque el Señor, las Escrituras nos manda que nos estemos limpiándonos, que nos limpiemos de toda contaminación de carne. ¿Cuál es esa carne? El cuerpo. De toda contaminación de carne y el espíritu. Por ejemplo, cuando una persona presta sus oídos a escuchar puro chisme, murmuración, se contamina, ahí se está contaminando. Porque la murmuración, la crítica, el chisme, todo eso es pecado. Y así yo no hable, pero estoy prestando mis oídos a escuchar todo eso, eso es pecado. Y cada vez que uno peca, uno le abre puerta, le da derecho legal a demonios que entren en la persona. Recuerden que el mundo espiritual se maneja por derecho legal. Por derecho legal. Si yo comienzo a pelear, el pleito no viene de Dios, es obra de la carne. Ya automáticamente yo le estoy dando derecho legal a que entren allí espíritus de pleito, de contienda, de división. Si yo como hija de Dios o cualquier hija o hijo de Dios comienza a decir mentiras, claro que le va a abrir la puerta a un espíritu de mentira. Entonces todo hijo o hija de Dios debe de cuidarse. Y si en algún momento se comete algún error, por eso es que todos los días tenemos que confesar nuestros pecados y limpiarnos. Amén. Entonces vemos, dijo entonces Eliseo, oíd palabra de Jehová. Así dijo Jehová, o sea que es Dios quien está hablando, es Dios quien está dando esa palabra. Mañana a estas horas valdrá el seat de flor de harina un ciclo y 2 seat de cebada un ciclo a la puerta de Samaria. Ahí lo que nos están diciendo allí, que mañana a esta hora, o sea que en los mercados de Samaria, 3 kilos de harina costarán una pieza de plata y 6 kilos de grano de cebada costará una pieza de plata. Dice, y un príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoya, respondió, versículo 2, y un príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoyaba, respondió al varón de Dios y dijo, si Jehová hiciere ahora ventanas en los cielos, ¿sería esto así? Y él dijo, he aquí, tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. Fíjense lo que este hombre, el comentario que hizo. Dice, prácticamente le estaba diciendo que eso sería imposible. Que aunque Dios, o sea, que aunque Jehová, ¿verdad?, abriera las ventanas del cielo, que eso sería algo imposible. O sea que por las palabras que él dijo, por las palabras que él expresó, fíjense cómo vino sobre él, vamos a decir maldición o juicio. ¿Cuál fue el juicio o cuál fue la maldición? La muerte. La paga del pecado es muerte. Y ese hombre prácticamente insultó la palabra del Señor, de Dios, porque esa palabra venía de Dios mismo. Y ese hombre, al decir que eso es imposible, que aunque las ventanas, aunque si Dios abriera las ventanas de los cielos, eso sería imposible que pasara. Fíjense cómo allí ofendió a Dios, o sea, fue capaz de decir que eso no iba a pasar, eso era como mentira, eso ni que Dios abriera la ventana de los cielos, eso iba a pasar. O sea, como tuvo esa expresión con respecto a Dios, fíjense directamente, allí entró maldición, o sea, la muerte. La muerte por lo que dijo ese hombre. Y un príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoyaba respondió al varón de Dios y dijo, si Jehová hiciere ahora ventanas en los cielos, ¿sería esto así? Ahí lo que estaba él, diciendo que eso no podía ser. Y él dijo, he aquí, tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ellos. Ya fíjense como de una vez la sentencia, por el pecado que dijo al hablar eso.
al decir que Dios no podía hacer eso, que ni que abrieran las ventanas de los cielos, eso iba a suceder. Eso es pecado. 3. Había en la entrada de la puerta 4 hombres leprosos. Y otra cosa, fíjense, o sea, lo delicado, por eso es que nosotros como hijos e hijas de Dios tenemos que tener cuidado de lo que salga de nuestra boca. Nosotros tenemos que tener cuidado de no hablar con ligereza. Nosotros tenemos que tener cuidado de las palabras que nosotros expresamos. Recuerden que la Biblia dice que bendecid y no maldigáis. O sea, siempre lo que nosotros tenemos, lo que tiene que salir de nuestra boca, tiene que estar alineada a la palabra de Dios, a la Biblia. Cuando hablamos contrario a la Biblia, estamos hablando mal. Y eso puede traer atadura. Eso puede traer atadura en la persona que lo declara o puede traer maldición. De acuerdo a lo que diga. Por ejemplo, ¿qué dice la Biblia? La palabra del Señor nos enseña, ¿verdad? Que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Se me presenta una situación, pero si la persona comienza, ay no, yo no voy a poder. Ay no, yo no puedo eso. Mira, yo no puedo. Yo soy muy bruta para eso. Hay personas que son así, son hijos de Dios y hijas de Dios y se expresan de esa manera. Allí se está atando con los dichos de su boca. Dice la Biblia, diga al débil, fuerte soy. Es una realidad que la persona está débil. Pero la Biblia nos está diciendo, diga el que está débil, diga al débil, fuerte soy. Porque ¿qué dice la palabra? Que renueva nuestras fuerzas como la del búfalo. Ok, la persona se siente débil, Señor, me siento débil, pero Padre, te pido que seas tú renovando mi fuerza como la del búfalo. Mi cuerpo se fortalece, mi espíritu se fortalece. Entonces tenemos que tener cuidado con estar declarando cosas negativas, hablando de una manera negativa o con palabras de maldición. Porque la misma persona, ese hijo o hija de Dios, se ata con los dichos de su boca. Y eso también demuestra falta de fe y la falta de fe es pecado. La falta de fe es pecado. De repente se presenta una situación que de repente es difícil. Pero tenemos que entender que Dios es el Todopoderoso. Que si Dios creó los cielos, la tierra, la humanidad, todo lo que vemos, en lo visible y lo invisible lo creó Él. Si creó la tierra, la humanidad y todas las cosas, Él tiene el poder para hacer todas las cosas. Lo que humanamente uno no puede hacer, claro que lo puede hacer. Por eso es que dice la palabra del Señor que nosotros debemos de colocar nuestras cargas delante de Él y esperar en Él. Estoy viviendo una situación, bueno, mi carga, Señor, está pasando esta situación, Señor, pero yo creo que tú eres el Dios de lo imposible, el Dios que todo lo puede, el Dios que todo lo hace. Yo creo que tú puedes cambiar las cosas en un segundo. Padre, te pido que seas tú obrando, que seas tú abriéndome puertas. Tu palabra dice que tú abres puertas delante de mí que nadie puede cerrar. Que seas tú quebrantando los corazones, que seas tú, y usted comienza a pedirle con la palabra. Porque ¿cuál es la oración eficaz? Cuando uno ora con la palabra. Él no está comprometido con las palabras de uno, es con su palabra. Señor, tu palabra dice, tu palabra dice. Y uno tiene que esperar en el Señor. Ya uno está orando, uno está ya declarando la palabra del Señor, caminando y tiene que esperar en que Dios obre y que Dios haga, porque Él es quien abre puertas. Y por mucho que uno se esfuerce, por mucho que uno luche, no puede, por eso que dice que uno no puede luchar con la fuerza humana, porque es Dios quien abre puertas delante de nosotros. Y si Dios no nos abre puertas, estamos fritos. Por eso es que tenemos que aprender a ser pacientes y a esperar en Él con buena actitud, creyendo y no dudando, porque los tiempos son de Él. Dios hace las cosas en su tiempo, en su momento, cuando Él considere. Entonces, mientras nosotros estamos esperando, tenemos que creer que Él lo hará en su momento, en su tiempo. Y tenemos que tener cuidado con lo que salga de nuestra boca. Cuidado.
para que no pequemos contra Dios. Porque entonces empezamos a hablar palabras de duda y empezamos a hablar cosas que son contrarias a la Biblia. Ay, pero después queremos la bendición, que Dios nos bendiga. Y nosotros dañamos las cosas con nuestras palabras. Y vemos con lo delicado lo que este hombre hizo. El decir que Dios no podía hacer eso, que eso jamás pasaría. Fíjese que pecó con su boca. ¿Y qué le trajo eso como consecuencia? La muerte. Porque no pecó contra Eliseo, pecó contra Dios. El decir que ni que Dios abriera la ventana de los cielos, eso sucedería. Fíjense lo delicado que es las palabras que salen de nuestra boca. Es preferible callar, no decir nada, al hablar y meter la pata. Entonces vemos, versículo 3, que había en la entrada de la puerta 4 hombres leprosos, los cuales dijeron el uno al otro: ¿para qué nos estamos aquí hasta que muramos? Si trataremos de entrar en la ciudad por el hambre que hay en la ciudad, moriremos en ella. Y si nos quedamos aquí, también moriremos. Vamos pues ahora y pasemos el campamento de los sirios. Si ellos nos dieren la vida, viviremos. Y si nos dieren la muerte, moriremos. Se levantaron pues al anochecer para ir al campamento de los sirios, y llegando a la entrada del campamento de los sirios, no había allí nadie. Versículo 6. Ellos llegaron al campamento de los sirios, dice, no había allí nadie. 6. Porque Jehová había hecho que en el campamento de los sirios se oyese estruendo de carros, ruido de caballos y estrépito de gran ejército. Y se dijeron unos a otros: he aquí el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros a los reyes de los heteos y a los reyes de los egipcios, para que vengan contra nosotros. Y así se levantaron y huyeron al anochecer, abandonando sus tiendas, sus caballos, sus asnos y el campamento como estaba, y habían huido para salvar sus vidas. Tremendo esto aquí. Wow, poderoso. Aquí estamos viendo que Dios no necesita ayuda, porque esa es otra cosa. Se presentó una situación y lo presentamos a Dios en oración y estamos esperando. Pero como en sí el ser humano es impaciente, le cuesta esperar. Muchas veces ese hijo o hija de Dios quiere que las cosas sean ya, esta misma semana, mañana mismo, porque no tiende a esperar los tiempos de Dios. Entonces quiere ya en una semana, ya quiere en 15 días, de repente ya en un mes quiere las cosas, pero no, los procesos de Dios muchas veces duran meses, hasta años, depende de lo que Dios quiera hacer con la persona. Y vemos aquí que Dios no necesita ayuda, y muchas veces nosotros queremos ayudar a Dios y empezamos a movernos, empezamos a hacer las cosas en nuestras fuerzas, lo que nosotros queremos resolver, lo que nosotros queremos que ver ya. Empezamos a trabajar en pos de eso, con nuestra fuerza buscando resolverlo. Y acuérdense que no es con nuestra fuerza, es con el Espíritu Santo de Dios, buscando la guía de Él, la dirección, y dejando que sea Dios el que haga, el que vaya haciendo. Vemos que Dios aquí no necesita ayuda, fíjense. Dios solito lo hizo. ¿Qué dice aquí? Porque Jehová, versículo 26, porque Jehová había hecho que en el campamento de los sirios se oyese estruendo de carros, ruido de caballos y estrépito de gran ejército. ¿Quién hizo esto? ¿El pueblo de Israel? No. ¿Quién hizo esto? ¿Los hombres vecinos? No. ¿Quién fue el que hizo esto? Dice aquí. Porque Jehová había hecho. Dios hizo que se escuchara un estruendo de carros, caballos, todo. Y fíjense cómo el ejército del sirio, toda esa gente de Siria, les vino temor.
Se asustaron cuando escucharon ese estruendo que venía y de una vez se les vino a la mente. Se juntaron, vienen contra nosotros, nos vienen a matar, a destruir. Y cada quien despavorido, como se agarró huyendo. Por eso dejaron todo botado. ¿Y quién fue el que hizo eso? Jehová. Entonces vemos que Dios obra a su manera. Dios obra cuando uno le pide, cuando uno clama. Dios obra y hace. Pero nosotros tenemos que dejarlo hacer. Porque muchas veces el hijo ni la hija de Dios lo dejan hacer. Le oran a Dios, le ponen a Dios delante las cosas, pero como no tiene la paciencia para esperar que Dios obre, viene y la persona en su fuerza comienza a hacer las cosas que quiere, y no deja a Dios que obre en la voluntad de Él y como Él quiere. Entonces tenemos que aprender eso, a dejar que Dios obre en su tiempo, en su momento, y nosotros tenemos que aprender a esperar los tiempos de Dios. Tenemos que aprender a esperar los tiempos de Dios. Y vemos, fíjense que no hubo necesidad de que hubiese allí una guerra, de que el pueblo de Israel hubiese ido en contra de ellos, nada. Lo hizo Dios. Porque Dios no necesita ayuda de nadie. Dios hace las cosas conforme a su voluntad. Y para Él, ¿qué dice la Biblia? Que para Él no hay nada imposible. Para Él no hay nada imposible. Él tiene el poder, la autoridad, la fuerza, Él tiene todo. Y para nuestro Padre, nuestro Dios Todopoderoso, no hay nada imposible, nada. Solo tenemos que creer, de verdad, no de boca. Demostrarlo también de boca, pero con hechos. Y vemos, y así se levantaron y huyeron al anochecer, abandonando sus tiendas, sus caballos, sus asnos y el campamento como estaba, y habían huido para salvar sus vidas. O sea que salieron huyendo, asustados, por todo el ruido que escucharon, el estruendo de caballos, y bueno, pues se llenaron de miedo, de temor y se fueron huyendo. Pero eso lo hizo ¿quién? Jehová, el Padre. Cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento, entraron en una tienda y comieron y bebieron. Y tomaron de allí plata y oro y vestidos y fueron y lo escondieron. Y vueltos entraron en otra tienda y de allí también tomaron y fueron y lo escondieron. Luego se dijeron el uno al otro, no estamos haciendo bien. Hoy es día de buena nueva y nosotros callamos. Y si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues ahora, entremos y demos la nueva en casa del rey. Fíjense. Ellos estaban diciendo que hoy era día de buenas noticias. Y ellos no habían dicho nada. Pero, gracias a Dios que decidieron hacer lo correcto. Aunque comenzaron a hacer las cosas mal, fíjense que el hacer lo correcto es una decisión. Ellos decidieron hacer lo correcto. Y así debe ser todo hijo o hija de Dios. En cualquier situación que se encuentre, siempre recuerde usted de hacer lo correcto delante del Señor. Usted va a tomar una decisión, Señor. Esto es correcto delante de ti, esto a ti te agrada. Usted va a resolver cualquier situación que se presentó. Usted siempre haga lo correcto. Lo que esté en integridad. Ellos decidieron, porque eso es una decisión. Los leprosos decidieron hacer lo correcto. Le avisaron allá al rey. Entonces vemos, y fueron y escondieron y vueltos a entrar en otra tienda, y de allí también tomaron y fueron y lo escondieron. Luego se dijeron el uno al otro, no estamos haciendo bien. Hoy es día de buenas nuevas. Y nosotros callamos. Y si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues ahora, entremos y demos las buenas nuevas en casa del rey. Vinieron pues y gritaron a los guardas
de la puerta de la ciudad, y les declararon diciendo: nosotros fuimos al campamento de los sirios, y he aquí que no había allí nadie, ni voz de hombre, sino caballos atados, asnos también atados, y el campamento intacto. Fíjense que estos leprosos, ¿por qué estaban fuera de la ciudad? Porque los leprosos no podían vivir con el pueblo. Los leprosos, los que tenían lepra, vivían aparte. No podían vivir en medio del pueblo por la lepra. Entonces ahí vemos que ellos le gritaron a los guardias allí que estaban allí, en la torre. Y ellos le escucharon y fueron a avisar al rey. Entonces los porteros gritaron, versículo 11. Los porteros gritaron y lo anunciaron dentro en el palacio del rey. Y se levantó el rey de noche y dijo a sus siervos: yo os declararé lo que nos ha hecho los sirios. Ellos saben que tenemos hambre y han salido de las tiendas y se han escondido en el campo, diciendo: cuando hayan salido de la ciudad, los tomaremos vivos y entraremos en la ciudad. Entonces respondió uno de sus siervos y dijo: tomen ahora 5 de los caballos que han quedado en la ciudad, porque los que quedan acá también perecerán como toda la multitud de Israel que ya ha perecido. Y enviaremos y veamos qué hay. Tomaron pues 2 caballos de un carro y envió el rey al campamento de los sirios diciendo: id y ved. Fíjense otra cosa, ellos estaban en tiempo de hambruna, había hambre. Pero fíjense como en el tiempo, cuando hay problemas, cuando hay aflicción, cuando usted está pasando un tiempo de prueba, un desierto, fíjense cómo Dios se manifiesta. La gloria de Dios se manifiesta. Había hambruna, fíjense que hasta mucha gente ya había perecido, por lo que aquí dicen. En el versículo 13 dice: entonces respondió uno de sus siervos y dijo: tomen ahora 5 de los caballos que han quedado en la ciudad, porque los que quedan acá también perecerán como toda la multitud de Israel que ya ha perecido. O sea que ya había perecido gente por la hambruna y hasta animales. Pero fíjense que en medio de todo, porque Dios siempre tiene promesa para con sus hijos, fíjense cómo Dios se manifestó. Hizo que el pueblo enemigo saliesen huyendo. Todos se fueron y dejaron todo allí, comida, todo lo que tenían ellos. Y ahí vemos cómo el pueblo de Israel fue y todo lo que quedó allá lo agarraron. Todo el botín, todo. Tomaron pues 2 caballos de un carro y envió el rey al campamento de los sirios diciendo: id y ved. Y ellos fueron y lo siguieron hasta el Jordán. Y he aquí que todo el camino estaba lleno de vestidos de enseres que los sirios habían arrojado por la premura. Y volvieron los mensajeros y lo hicieron saber al rey. Entonces el pueblo salió y saqueó el campamento de los sirios. Y fue vendido un seah de flor de harina por un siclo y 2 seah de cebada por un siclo, conforme a la palabra de Jehová. Él estaba diciendo, fíjense que ahí se cumplió lo que Jehová había dicho, que se iban a vender 3 kilos de harina por una pieza de plata y 6 kilos de grano de cebada por una pieza de plata. Fíjense que cuando Dios habla, se cumple lo que Dios habla. Cuando vienen las cosas de parte de Dios se cumplen, pero se cumplen en el tiempo de Dios. Muchas veces Dios da una palabra, pero no es para hoy, no es para mañana, y pueden pasar semanas, meses, hasta años, dependiendo de lo que esté hablando. Dice: y el rey puso a la puerta a aquel príncipe, sobre cuyo brazo él se apoyaba, y lo atropelló el pueblo a la entrada, y murió conforme a lo que había dicho el varón de Dios.
cuando el rey descendió a él. Aconteció pues de la manera que el varón de Dios había hablado al rey diciendo, 12 seah de cebada por un siclo, y el seah de flor de harina será vendido por un siclo. Mañana a estas horas a la puerta de Samaria, a la cual aquel príncipe había respondido al varón de Dios diciendo, si Jehová hiciese ventanas en los cielos, ¿pudiera suceder esto? Fíjense por las palabras que declaró, por haber dicho eso, ¿qué le sucedió? Y él dijo, he aquí, fíjense como de una vez Eliseo le dio palabra, pero acuérdense que Eliseo habla, pero es Dios quien le está dando la palabra. Y él dijo, he aquí, tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello, o sea, iba a morir. Iba a morir, pero ¿por qué? Por esa palabra. Y le sucedió así, porque el pueblo le atropelló a la entrada y murió el hombre. Entonces tenemos que tener nosotros cuidado. Todo hijo y hija de Dios tiene que tener cuidado con sus palabras. Cuidado con lo que declare, con lo que hable. Que todo lo que salga de su boca sea alineado a la palabra. Para que no peque. Cuando nosotros hablamos algo que es contrario a la Biblia, eso es pecado. La duda, la desconfianza, el no creer que Dios puede hacer algo, eso es pecado. Recuérdense de los espías, los 12 espías. ¿Qué pasó con los 12 espías? A ellos les fueron para que espiaran allá el territorio. Y los 10 espías vinieron hablando mal, negativamente, no exaltando el nombre de Dios. Y 2 de esos 12, cuando vinieron hablando, exaltando el poder de Dios, hablando bien. ¿Y qué pasó con esos 10 espías? Murieron. Entonces, tenemos que tener cuidado con lo que salga de nuestra boca. Si usted va a hablar mal, es preferible que no diga nada. Que solamente salga de su boca palabras que estén alineadas a la palabra del Señor. Cosas positivas. No importa lo que usted esté viendo, no importa lo que usted esté escuchando. Ahorita estamos en unos tiempos que se ven, se escuchan cosas negativas. Pero recuerde que usted es un hijo, una hija de Dios. Y para el pueblo de Cristo hay promesas. Y usted tiene que creer es lo que la Biblia dice, lo que Dios habla en su palabra. No lo que dicen las noticias, no lo que usted vea. Así que cuidado con su boca. Amén. Padre amado, te damos gracias, Señor, gracias por tu palabra, porque tu palabra es fiel, tu palabra es justa, verdadera. Te pedimos en el nombre del Señor Jesucristo que esta tu palabra produzca fruto en nosotros a 100 por 1, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Oh Dios, y sellamos esta tu palabra en nuestras vidas, en nuestros corazones, con la sangre del Cordero y con el Espíritu Santo de Dios, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén, gloria a Dios.